Y con el exponente 435 verificamos que el Reynolds es 0,49 y que hay que tirar un poco, o sea que hay que calcular asumiendo un n inicial, calcular el omega i en función del omega cero y ver en qué rango de Reynolds uno cae y verificar el n que corresponde, el exponente de la expresión de Richardson-Misaki. Para obtener la viscosidad dinámica de la pulpa, que es con la que estamos verificando justamente el Reynolds de partículas, estamos ocupando la expresión de Thomas, como está en el enunciado, que está acá, que la viscosidad de la pulpa está en función de la viscosidad, en este caso del agua, con esos factores, y digamos que y con la densidad de la pulpa de 1,629 dividimos la viscosidad dinámica en la densidad de la pulpa y obtenemos la viscosidad cinemática, que en este caso no la puse, pero ustedes la pueden calcular y para el 62%, estos 62, la viscosidad dinámica es 0,4962, creo que está ahí. Que es lo que está acá, es el tipo A. Y cuando lo pasamos a viscosidad cinemática en metros cuadrados por segundo, llegamos a 1 por 0,4962 centipoas o metros cuadrados. O sea, 3,046 metros cuadrados partido por segundo en cinemático. O sea, esto dividido por la densidad de la pulpa y la densidad de la pulpa para ese C sub B. Y para las condiciones que estamos calculando, 1,629, que es lo que está aquí. La tercera parte del problema es calcular la velocidad límite. Tenemos que verificar la velocidad límite para el CP máximo y para el CP mínimo. El CP máximo, aquí hay una consideración. Si miran los datos de McKeeman Cave, eh, para el 62% tenemos que la concentración volumétrica es 38,1%. Y si vamos al gráfico, vamos a ver que está el parámetro FL de la expresión de McKeeman Cave. Está para un C sub B 5, 10%, 20%, 5, 10, 20 y hasta 30%. Entonces estamos sobre esto, por lo tanto es válido que aquí podría extrapolarse, pero en realidad ya no está en el rango de validez, hay que advertirlo. Y en el ejemplo nos quedamos con la curva asociada al C sub mayor, que es la azul. Por lo tanto, para de 50 a 150 milímetros, está por aquí, y para la línea azul, llegamos que el parámetro FL es del orden de 1,02 para esa condición, es lo que está en la hoja. ¿Ya? Y con ese FL y con la ecuación de McKeevan Cave, que es la que corresponde en este caso, que es por el 1,25, llegamos que la velocidad límite es 2,42 metros por segundo. Hacemos el mismo ejercicio para el CSP mínimo y obtenemos que la velocidad es un poquito menor, porque el FL también es menor, eh, es igual a 2,32 metros por segundo. ¿Ya? Aquí el C sub B, si se fijan, está entre 20 y 30%, queda comprendido dentro de la curva roja y la azul que ven aquí, para este mismo diámetro partido. Pero es un valor menor aún. Voy a tratar, es lo que está acá, el 98. Profe, no me quedó claro. Entonces, para el 38 tomamos el 30. Sí, sí, Ah, exacto. ya, Que es la ya. última, que es la azul de acá, porque en realidad no, Ah, no hay ya. una 40 aquí o algo para interpolar, sí, por supuesto. Ah, ya. Ya. Gracias. De nada. Ya, y para las pérdidas de carga, ya dijimos que lo íbamos a calcular con Colebrook y nos piden calcular para un tonelaje mínimo que es nominal de la planta, que nos dicen tiene que soportar al CP mínimo, pues como tonelaje inferior 700 toneladas sólidas por hora, como tonelaje máximo 1800 toneladas sólidas por hora. Entonces, si ustedes calculan para ese tonelaje y para este CSUP,
despejan los caudales, ¿ya? Tienen 311 litros por segundo en este caso, y en este otro 495 litros por segundo. Con estos caudales, luego ustedes entran aquí con estos caudales, eh, y las condiciones, y se supera y los cálculos, ustedes primero calculan el Reynolds cero, o sea, tenemos que calcular la expresión de Colbrook que depende de la aspereza del E, el diámetro interno ya lo tenemos, el Reynolds del fluido, pero ojo, este no es el Reynolds de partículas, es el Reynolds del flujo, el V por D partido por nu, y el nu o la viscosidad es la viscosidad de la pulpa, ¿ya? Cinemática de la pulpa, que es este mismo acá. Entonces, pues, para calcular el lambda cero, entonces, si se fijan, el Reynolds cero está calculado con la viscosidad del agua, ¿ok? Pero el Reynolds que nos interesa a nosotros para el cálculo de J es este Reynolds de acá, que considera la velocidad, la misma velocidad del flujo, el diámetro de la tubería interior y la viscosidad cinemática de la pulpa, que es 3 veces la del agua. Y para el CP62, para el 45%, tenemos que la densidad, o sea, que la viscosidad cinemática de la pulpa, ¿dónde está? Viscosidad. Es 1,65, entonces 1,65 eso. O sea, el rango de viscosidad de la pulpa va entre 1,65 a 3 veces la densidad del agua. Y con esto tenemos que iterar y obtener el F0 o el lambda, si ustedes quieren, como está denominado acá, con la ecuación de Colbrook, y ustedes me imagino van a tener programado su calculador para el Colbrook. Y con esto, derechamente tenemos que el J es lambda b cuadrado partido por 2 GD, y nos da que espera, te voy a poner el caudal que corresponde. Caudal máximo para el tonelaje nos da, para el CP máximo son 495 litros por segundo. Se fijan, ahí tenemos las 1800 toneladas sólidas por hora, y tenemos que el JM, la pulpa, 2,72%. Si vemos la pendiente disponible del terreno, esto es mayor que la pendiente del terreno, que la pendiente del terreno son los 3000 metros dividido por los 140.000, da una pendiente media de 2,1%. Eh, y el J, que nos da el J máximo, 2,72. Repetimos el ejercicio, pero ahora para el, para el tonelaje mínimo, para 45%, y 311 litros por segundo parece que me resultó para los 700 toneladas sólidas por hora. Sí, 311 litros por segundo. Y en ese caso, si se fijan, el J de la pulpa, la pérdida unitaria, baja a 1,05%, que es la mitad del J disponible, motivo por el cual nos sobra energía potencial. ¿Ok? Que ya adelantando los siguientes preguntas de esto. Entonces, ¿qué es lo que aparece aquí? Eh, Profe, diga, es que para la fórmula de Colebrook ¿ya? no entendí el Reynolds. El Reynolds cero tiene que ser con la densidad cinemática del agua y después hay que hacerlo con el de la pulpa. O No, el Reynolds esa, Senos, acá lo calculé, ojo, son siempre reinos de flujo, no son reinos de partículas. Lo que estamos viendo, todo esto que es pérdida de carga. Y ese Reynolds cero lo estoy teniendo solo a modo de comparación, ¿ya? El ya, Reynolds de la pulpa, fíjate, el Reynolds cero es mayor que el Reynolds, que la misma velocidad
por el mismo diámetro, pero partido por la viscosidad. En este caso es como la mitad aproximadamente, porque la viscosidad para el 45% es la mitad. Pero si vamos al rango máximo, ahí se disminuye al doble. El- Te fijas que el Reynolds del flujo de la pulpa es 324.000 o casi 325.000 versus los 985.000. ¿Ya? Y para el cálculo del Colebrook necesitas el Reynolds, asumiendo que es newtoniano, necesitas calcular el lambda con el Reynolds de la pulpa, no el Reynolds cero. Ya, ya, gracias. O sea No, que de en nada. ningún caso ahí se ocupa la viscosidad cinemática del agua, ¿cierto? Solo el Ahí de la pulpa. no. Solamente la ocupa ahí directamente porque la expresión de Thomas, que está aquí, si te fijas, para obtener la viscosidad dinámica de la pulpa, necesita la viscosidad dinámica del agua. Ya, Pero ya que gracias. cuando tienes la viscosidad de la pulpa y la divides por la densidad de la pulpa, y tienes la viscosidad cinemática de la pulpa. Así que, ya. Teniendo eso, me perdí, po. Ya entonces estaba en 45%, estábamos viendo que nos sobra energía, porque la pendiente media es un 2,1% y para el CP mínimo y para estas condiciones de flujo, para el tonelaje mínimo, 700 toneladas sólidas por hora para 311 litros por segundo, tenemos que el J es 1,05. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nos devolvemos acá. Eh, si se fijan, la línea azul es el J, o sea, sería, comillas, la pendiente del terreno. Eh, También corresponde a la pérdida al J, la pendiente de esto corresponde al J disponible, ¿ya? J máximo. Ahí hay unos errores de los datos. Eh, si ven la roja, corresponde al 1% que es para el CP mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no queremos que el flujo se nos acelere, porque ¿qué va a hacer el flujo si lo dejáramos con estas dimensiones? En vez de tener una velocidad de, a ver, ¿qué velocidad absoluta? En este caso, la velocidad del flujo, en vez de tener 2,47 metros por segundo para a SCP y para llegar al 2,1%, tendríamos 490 veces. 480 litros, algo así. Se fijan, el J de la pulpa se hace igual a esto, lo podría hacer un solver, pero más o menos 460, algo así. Algo de ese tipo, por cinco. Entonces, esto se iguala, lo que pasaría es que el flujo se aceleraría a 450 litros por segundo y estaríamos transportando un tonelaje superior al 700. Entonces, queremos transportar el 700, es decir, tenemos que atajar la pulpa. Tenemos que generar esta pérdida adicional, ¿ya? Entonces, atajamos la pulpa? Agregamos pérdidas singulares al pie, que sería la estación de disipadores que vimos en los sistemas de transporte pulpa, en el cual tenemos que disipar 1.500 metros de columna de agua, que es lo que nos sobra, ¿ya? ¿Cómo se calcula eso, esos 1.530? El delta, la pérdida, o sea, la energía disponible, que son potencial, que son los 3.000 metros, menos los 1.470, que es la pendiente 1,05 multiplicado por la longitud del ducto, que son 140 kilómetros, 140.000 metros, resulta 1.470 metros de columna de pulpa de pérdida friccional. Entonces restamos eso y tenemos que generar esta diferencia de pérdida de energía, y ahí vamos a poder transportar los 700 toneladas sólidas por hora, con ese caudal de 311 litros por segundo. ¿Ya? Esa es la respuesta de esta parte. Y el dibujo esquemático este. Ahora, además, en este perfil longitudinal, lo que estoy adelantando es la respuesta del, del punto D, que nos dicen, oye, ya, ¿para qué pondríamos, o sea, si pudiéramos poner una estación de válvula, ¿dónde la ubicaríamos? Dado que el perfil acá es homogéneo y la presión estática, que es lo que está aquí en verde, sería esta. Si no hubiera una estación de válvula que corte el sistema cuando esto está detenido, la hidrostática llegaría aquí, por supuesto, 3.000 metros al pie, y como
vamos a incorporar una estación de válvulas para cortar esta presión. Se sugiere, por supuesto, que se ponga al medio porque si la ponemos en algún otro sector, vamos a estar castigando con presiones más altas en ciertas zonas en vez de otras. Entonces, para dejar un sistema cuyas presiones no excedan en el primer y segundo tramo el mismo valor, deberíamos ponerlo a la mitad del trazado. Y cortar de esta manera cuando el sistema está detenido, cortar la presión hidrostática por una estación de válvulas en este sector. Entonces esa es la respuesta del punto D. Y luego nos pasamos a los diagramas operacionales. De lo que ya hemos visto, no sé si hay alguna duda. Parece que no. Todo bien, profe. Buenísimo. Profe, Ya, diga, Sebastián. que para el caso de mayor tonelaje con el CP mayor de 62%, la pendiente era mayor, ¿cierto? Que el terreno La era pendiente, bueno, era 2,7, ¿cierto? Creo. exacto. ¿Cómo se vería eso Entonces, cómo se vería eso en el diagrama? lo- te lo muestro enseguida. Entonces, mira, entonces para el máximo, el JL 272, 1800. ¿Y qué caudal teníamos? Que me había dado. Era con 495. Ahí está el tonelaje, los 1800. El J que tenemos 272, que es mayor que el del terreno. Y tenemos algo, perdón, estaba- tendríamos que esto sería el yo 140, que es la longitud, por el J, en 1800. Entonces tendríamos que agregar una línea acá. Por ejemplo, este sería entre 1800. Se vería algo así, ¿ok? ¿Y eso qué implica? La línea roja. Necesitaríamos como un estanque, algo así arriba, ¿no? Como de esa altura. Claro, o girar una bomba también, para Con darle eso, estos 800 metros que le faltan. ya. Quiere decir que no llegamos al tonelaje operacional en esa condición, a los 800 toneladas sólidas por hora, o sea, a las 1800. Que este punto, ya les voy a mostrar el diagrama operacional, que este punto de acá no logra ser 1800. Entonces no estamos llegando al objetivo gravitacional. ¿Se entiende? Que los 495 litros por segundo al 1800 toneladas implica que geométricamente no podemos generar esa energía. Por lo tanto, el máximo que puede transportar este sistema, también lo pueden calcular, sería, tenemos que hacer un solver, pero no lo voy a hacer hacia el ojímetro, no. Entonces, este rango no es operacional, el de 1800 toneladas y el CP 62% no está dentro del rango, entonces. No está dentro del rango. Entonces, ustedes van a graficar acá porque el rango tienen que definir hasta con ese J exactamente hasta qué tonelaje llega, que es lo que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, queremos que este valor sea 2.1. Eh, ¿Dónde está el data solver? Análisis. GoalSeek.
esperamos que ese sea 5,0, 2,1% cambiando el caudal. Ok. Entonces esto puede transportar hasta 1572 toneladas sólidas por hora a 432 litros por segundo. ¿Ok? Gracias, profesor. De nada. Entonces, bueno, eso en la discusión. adelan- Ahí nos adelantamos un poquito a lo que teníamos que comentar acá. ¿Qué pasa si disminuíamos el diámetro de la tubería? ¿O qué esperamos si aumentamos el diámetro de la tubería? Ahí también espero su comentario. Pero bueno, lo que tenemos fijo es la velocidad límite es muy parecida a 2,32 metros por segundo y da el diámetro constante de 400 milímetros interior o 0,4 metros. Prácticamente son los mismos 290. ¿Cuánto? ¿Dónde está esto? Esto, 290 litros por segundo, ya prácticamente independiente del CP. Muy poquito lo que cambia. Entonces, eso es lo mismo que pueden transportar para esa velocidad, independiente si el CP es 45%, 62% o cualquier cosa entre medio. Eso. Profe, Diga. en la parte de Venga. ventas, ¿espera que pongamos lo operacional o todo? ¿En la B? ¿Aquí? Sí, Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que aquí les pide calcular esto, ¿ya? Y lo va a calcular. Pero el tema es que esto les va a dar que es mayor que la pendiente del tubo. Entonces, en vez de obtener un diagrama de operaciones que les va a llegar al 1800 porque el sistema no puede, este punto de arriba, en vez de ser 1800 va a ser 1530 que vimos para 490, eh, 5. 95. Y si ustedes quieren poner una recta acá, comparan el 1800 y dicen, aquí no llegamos. Entonces el sistema está chico. Ya, Vale. Esa es la conclusión. gracias. De nada. Y parece que con eso ya lo otro son discusiones. Lo que pasa, ahí pueden jugar con el diagrama operacional, calcular los puntos de nuevo con un diámetro de 300 y 500 para que corroboren qué pasa con los diagramas, que es lo que está puesto ahí de manera esquemática. Y esa es la tarea 2. Profe, otra cosa para corroborar, Diga. para sacar los FL, ¿Sí? entonces solamente nos guiamos por las curvas que ya están como en el grafiquito y acercamos nomás. No hay como que hacer como una curva imaginaria, O interpolamos. sea, puede interpolar. A ver, voy a compartir. O sea, si te fijas, no es tan sensible esto. ¿Ves mi pantalla, cierto? Sí, Alexa? Ya. Si te fijas, esto tiene en el eje X de 50 partículas, ¿no es cierto? sí. Está en escala logarítmica, pero está por aquí, ¿ya? 150 micras o 0,15 milímetros. Si te fijas, el C sub B en esa zona no es tan sensible. Entre 30 o 20, te va a estar moviendo entre un parámetro 0,98, algo por aquí, al, al 1, al 1,2 que estamos 0,98, 1,2, va a estar jugando en esa zona. Y entonces por el lado del FL no es tan sensible. Claro que acá te cambia, como el S es el mismo, el diámetro duraría el mismo, al final del día por eso te queda tan parecida la velocidad límite, mira, de, de 0,98 a 1,02, parece, tiene 2,32 metros por segundo a 2,4, entonces es el rango. Pero ahí era 38% que era el que veíamos en el diagrama, que era el del Claro, máximo. pero claro, que vamos a subir que es la curva azul, que es del 30%. Esa era Porque mi no, duda, porque y no tú es querías como que extrapolarla. ya. Entonces, si nos da como, por ejemplo, no sé, 40% en un caso, también tomamos la curva azul. Sí, es un supuesto que ustedes pueden poner, o sea, porque efectivamente el rango experimental va entre 5 y 30, entonces es una discusión que estamos extrapolando en algo que no tenemos datos.
Y ahí considera solamente el del 62%, el mínimo no lo considera. O también hay que considerarlo. Ah, para el C sub B, tú dices. Para sacar la Hay que- velocidad límite con el FL. Fíjate de qué depende la velocidad límite. Depende Mm, del diámetro interior, que es constante. La densidad de partícula, que es constante en todos los casos. Y el mismo FL, que depende del diámetro de partícula. claro, pero el C sub B va a ser distinto para el 62% y el 45%, entonces Lo que te cambia es esto. Y lo que estamos viendo que es FL, que puede estar entre uno coma cero exacto. dos y 0,98. Sí, entonces, porque usted toma como solamente la velocidad límite para el máximo, pero también hay que Sí, sacarlo para el mínimo, ¿cierto? sí, claro, porque efectivamente esta velocidad límite puede tener una variación, por ejemplo, si el rango de fluctuación del CSUP que estamos poniendo en este ejemplo fuera más grande, eh, eh, y estuviéramos, por ejemplo, en esta zona con partículas un poquito más de mayor diámetro, tendríamos que el FL podría estar entre 1 y 1,16, entonces aquí hay más diferencia. Donde nos estamos moviendo aquí es más estrecho la banda. Entonces, por eso, en el fondo, si calculabas los dos, te da una recta. En teoría es un rombo, tiene una diferencia, pero cuando lo lleva a caudal, para llegar a... Mira, fíjate, la velocidad límite en un caso es 2,4, con el FL 102 es 2,4, 42. Y si pones 0,98 es 2,32, o sea, está entre 2,32 y 2,4 metros por segundo, que en caudal, mira, fíjate. A ver, ¿aló? Ah, sí, la Lau va a ser industrial. Si te fijas la velocidad, 231, 290 litros por segundo a 300, 239, está variando más o menos un 10 litros por segundo en este diámetro, que más o menos 10 sobre el Ujú. 300. Está jugando con un 3% de la velocidad, o sea, con el caudal, es muy poquito. Mm, entonces me quedo con el máximo, que es como más seguro. Sí, sí, eso es un buen criterio, que es lo que está graficado ahí. Ok. Profe, aprovechando ahí, ¿podría volver a explicar cómo definir el rango operacional? Que no me queda claro. Para definir el diágramo operacional necesitamos definir 4 puntos, ¿ya? Primero, primero tenemos que calcular para una concentración mínima de transporte pulpa, cuál es el caudal mínimo y por lo tanto el tonelaje mínimo, cuál es para el mismo CP mínimo, voy a volver acá. Entonces tenemos que calcular este vértice, que la línea roja es el cálculo del tonelaje, que depende nada más que el caudal, porque lo demás es constante, del, y con esta recta, ¿ya? Entonces, para el, para el CP 45%. Entonces, para este CP tenemos que calcular primero el tonelaje mínimo, que es la velocidad, el punto de la velocidad límite. Como vimos, acá es a 390 litros por segundo y tenemos este vértice. Después, para este mismo CP mínimo, tenemos que ver cuánto es el máximo que podemos transportar. Y el máximo que podemos transportar puede estar delimitado o por el J, tal como vimos para la línea azul, que es el CP máximo. Si es que el J es mayor que el J que obtiene el terreno, te va a quedar acotado a ese punto, que es lo que sucede ahí en 1013, en el 1013 toneladas sólidas por hora con 450 litros. Vamos. Ahí está, 450, 1013. Va a tener que el J de la pulpa es 2,1, se igual a la J a la pendiente del terreno. Entonces, va a pasar lo mismo que vimos con el CP máximo. O sea, aunque tú quieras aumentar el caudal, no vas a poder porque físicamente el sistema no tiene más energía. Entonces, ahí te quedo botado. Hay veces que eso no es una restricción, porque eso depende de la geometría del problema. Y
muchas veces uno no quiere exceder velocidades que son riesgosas por golpe ariete, etcétera, y puede agotarlo, no sé, arbitrariamente a un valor de diseño de 4 metros por segundo, por un tema de diseño. Pero en este caso nos quedó agotado por la energía del sistema. ¿Ya? ¿Están claros estos dos puntos? Sí, el primero es con velocidad límite y el segundo es hasta donde Eso, se iguala la pendiente. para el CP mínimo. Y para el CP máximo es lo mismo. Y ahí obtienen los cuatro vértices. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en un CP, un rango CP intermedio entre 45% y 62%, que ahí volvemos a esto, que va a tener rectas que son, que van a pasar entre estas dos rectas. Y en esta área, en ese rango caudales y tonelaje, va a poder operar tu sistema concentrado respetando las condiciones de velocidad límite y de, y de pérdida de carga, notando que hay casos que la pérdida de carga que tienes menos que la disponible, por lo tanto tienes que disipar al final para compensar energía, como vimos al inicio del problema. Entonces para el CP máximo es lo mismo. También es con velocidad límite el punto de la izquierda y el de la derecha es hasta que se iguala a la pendiente de la pérdida de carga, ¿no? Exacto. Vale, Que en este vale, bro. caso, 1800, que es 1500, es para un tonelaje más chico y para un caudal de 450. Eso. Vale, vale, bro. ¿Cómo es el último punto, profe? Perdón. ¿En el máximo? El máximo es, donde se te iguala en este caso el J con el 2,1%, que es el que tienes por construcción geométrica de la línea. eh, y, y eso. Entonces, para el CP máximo. Entonces, en este caso, revisamos que el caudal eran, dijimos que eran 1500 toneladas sólidas por hora, 62. Y para que esto fuera 2,1 tenía que ser como 490 por 5. No, 1500. Ya, es 400. Y ahí ya, tienes que. El punto que está acá es 1563 toneladas sólidas por hora. 1563, o sea, está aquí. Y con un caudal de 430. O sea, algo que está por aquí. ¿Ya? No allá, acá. Esa es tu limitación gravitacional. Y 1800 pasa por acá, que no alcanza a llegar tu diagrama operacional. O sea, es algo así. Y, y el 1800 teórico va por ahí. Pero el punto vértice te queda cuando el J se hace igual 2,1. ¿Sí? O sea que Ahí. ahí tengo que sacar como ver el tonelaje con el caudal que yo saqué y ahí veo cuál es el que tiene con ese caudal. Claro, con ese caudal te dan un J y ese J tiene que ser igual o menor que el máximo disponible. Sí, cuando se iguala, va a tener. Podría pasar, por ejemplo, que en el caso si aumentamos el diámetro, son las otras preguntas de este ejercicio. Por ejemplo, si ponemos 0,5, el JM es más chico. Ahora hay que tener cuidado con la velocidad mínima, porque también es más. Fíjate que la velocidad está dando 2,19 para ese mismo caudal. Entonces aquí, para ese criterio, ya tenemos que aumentar el caudal. Y queremos que esto sea 2,1 data root wet. Queremos que esto sea. Entonces podemos transportar hasta 2800 toneladas sólidas por hora con una tubería de 500 milímetros para llegar. ¿Y por qué se hizo 2,2? Yo le puse a 2,1. Me equivoqué. Cero, 2,1%.
Bueno, misterio. Pero 780. Me balístico. Ya. 770. Ya. La idea es que esto converja solo, pero ya. Con ese caudal estamos llegando que o con una tubería de mayor diámetro se fijan que llegamos a un tonelaje de 2.817 toneladas para este J y un caudal de 775. Entonces, ese punto se movería, aquí ya estaría 700. Está mucho más a la derecha y con 2.800 estaría por acá arriba. Proyecto en esta recta. ¿Se entiende? O sea, esta cosa estaría, este diagrama operacional sería así. O sea, el mínimo también aumenta. Pero sería una cosa así. Y el punto que estaría ahora no sería este, sino sería ese. ¿Se entiende? Pero entonces hay que hacer, porque esto es para el 1800, entonces faltaría otro para los 700 y hacer como lo mismo. O sea, claro, en el fondo la discusión es decir que para el 1800 el sistema con el 400 ya definido no alcanza. Y que bueno, y ahí están las otras opciones de estudiar un diámetro mayor y uno menor. La gracia es que calculen todos estos 4 puntos en todos esos casos y queden súper claros cómo hacerlo porque en la prueba también les va a servir. ¿Ya? Ya, o sea que el de los 700 hace igual que ese, solamente que va a calzar, entonces no hay como que buscar el J. O sea que el punto que va a dar el J3000. O sea, eso. Ya, Y sí, claro, lo que va a suceder es que lo que hicimos fue aumentar el diámetro. Al aumentar el diámetro y aumentar el caudal, para ese CP vamos a aumentar el tonelaje. Y con ese caudal y ese tonelaje estamos llegando al J de la pulpa 2,1%, que es el J disponible, que es los 3.000 metros dividido por los 140.000. claro, pero ese sería el de 1800 porque no estaba más. Pero ahora hay que hacer otro con el de los 700. ¿Con qué? Con el de los 700. Que el 700 es el caso inicial, el tonelaje mínimo, y eso es con el CP mínimo. Claro, con el CP45. Entonces hay que Claro, hacer y ese uno es nuevo pero otro, o sea, claro, hay que hacer como otro gráfico con operacional. Otro, otro gráfico, pero claro, y ese gráfico te va a dar que para el diámetro aquí se te va a mover a la derecha, porque ya. que la velocidad límite va a ser más grande, un poquito más, o sea, porque si te fijas, la presión de la velocidad límite depende, es creciente en función del diámetro, por un lado. Y por otro lado, el caudal, a mayor diámetro, para esa misma velocidad, tienes mayor caudal. Por eso se te va a mover más que nada esta línea a la derecha. Ya. Y lo último, que Diga. usted dijo que era corregir el diámetro, pero no es corregir la tonelada para que dé los 3000. O lo entendí, lo escuché mal. Para conseguir los 3.000, ¿qué? En los 1800 lo que se corrige para llegar a 2,1. Claro, te va a eh, dar que te da un tonelaje menor. claro, ir viendo, pero ahí se va moviendo el diámetro. No, no, o sea, el diámetro te lo están dando en el enunciado. Lo que estás Sí, ¿no? moviendo, el tonelaje, estás diciendo que en el fondo tu tonelaje no llega al 1.800 Claro, ya, eso, bájalo, ya, para ese diámetro. ya, gracias. Ahora sí, claro, ahí tienes que discutir con otro diámetro a ver qué pasa. Dónde queda tu diagrama y si funciona al mínimo o al máximo. Ya, y la otra duda, la entrega se puede hacer con un Excel y obviamente va un escrito, ¿cierto? Sí, sí, pues, hay que resolver el problema, si no es necesario un Sí. informe. Sí. Ya, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda?
Profe, yo tengo una duda, pero es como de la parte A, ¿Ya? que no entendí muy bien cómo calcula la velocidad de partículas en suspensión, porque no entiendo si primero se da un Reynolds y ahí calcula la velocidad o se da una velocidad y después calcula el Reynolds, eso no lo entendí. Para la partícula aislado, me imagino te refieres para la partícula con Richardson-Isaki, ¿no? Porque Claro, ¿sí? la partícula aislada, sí. La partícula aislada en el fondo depende del Mira, voy a volver a. Si te fijas, la expresión para el régimen turbulento depende de un coeficiente de arrastre, que ese coeficiente de arrastre está calibrado para agua. Va a depender solamente del diámetro de la partícula, en este caso el de 50, la densidad sólida de la partícula, y este es el sub D. Y te va a dar un valor. Aquí puedes verificar el reino de partículas sea turbulento, pero con 9 centímetros por segundo si te da que es turbulento o de transición. Porque si te diera que es laminar con la viscosidad del agua o la viscosidad de la pulpa, si tú quieres el reino de la pulpa, el reino de partícula aislada, va a verificar que para usar Stokes necesita un reino de partícula con la viscosidad de la pulpa, una velocidad mucho menor. Entonces, esto va a aplicar sí o sí para el omega cero. Hasta ahí está ahí, claro. Profe, es que Perfecto, parece no está que compartiendo. sí, Ya no- Ahí sí. Ya, entonces, hasta la expresión acá que se está mostrando que es para régimen turbulento, ahí tienen alguna duda, ¿no? Para la partícula aislada, que depende del coeficiente de arrastre que estamos definiendo. no, ahí estoy claro. Ya. Entonces, cuando pasamos a la partícula en el medio, interacción con otras partículas, ya usando Richardson-Isaki, el exponente n, que nos da la dependencia entre la velocidad de la partícula, eh, tenemos para este C sub B y la partícula aislada en agua, está en esta relación que depende de un exponente, ¿ya? Este exponente es verdad, o sea, al principio tú tienes que darte un valor, calcular el omega i y verificar el Reynolds de partícula para la viscosidad de la pulpa. Si le apuntaste y tu n está en el rango, está bien. Si no, tienes que volver a darte otro n y esto va a converger. Ya. Esa es la pregunta, ¿cierto? Vale. Y eso es lo que tenía para hoy. No sé, también de la primera parte, de lo que era el auxiliar, quedó todo claro. Vi que sube la pauta, Jaira, y yo también creo que está bastante claro. No sé si pero puede haber alguna duda, no sé, de los métodos de cálculo de rock trains o no sé. ¿Tienen alguna duda? Ah, sí, profe, tenía una duda con respecto a una de las fórmulas. En particular es la fórmula, la estoy buscando, Ya. es la de la viscosidad cinemática de la pulpa, que está dividido, o sea, en verdad está multiplicando la densidad de la pulpa por 907. Y ahí teníamos la duda, porque para hacer que calcen las unidades, creíamos que se debería como multiplicar por 1000 para que tonelada quede en kilos, ¿o no? Ahí teníamos la duda. Ah, tenía que ver el problema en particular, si es que puede haber, porque si está expresado en centiguas o está en MKS. Sí, ahí hay que multiplicar por 1000. O sea, es del formulario del control que subió el auxiliar ¿Ya? en la ecuación número 22. Déjame, Ahí, lo voy a bajar ahora. vale. Vamos
María del Centro. Escribir el formulario. Voy a compartir pantalla. ¿Ven ahora? Sí, se ve. Esa, la ecuación 22 de la cinemática de la pulpa, la que Sí, está abajo. efectivamente está. O sea, si se fijan, todo esto es una dimensional, lo que está a la derecha. O sea, la densidad dinámica de la pulpa va a tener la misma unidad que está usando la densidad del agua. O sea, la de abajo, profe, la 22, esa. ¿Ya? Ahí teníamos la duda si eso, ese 907, si es que no debería ser 1000. Mm, ya. Espérate, entonces esta es la densidad de la pulpa, esta es la viscosidad cinemática del agua. Si la viscosidad de la pulpa está en. O sea, si esta división está partido por metro cuadrado, o sea, metro partido por segundo al cuadrado, directamente, no es necesario multiplicar por nada. Si esta densidad de la pulpa está en centipoise porque la tomaste del agua, tienes que hacer la conversión. Ya, vale. Ahora entiendo. Eso. Ahora 907 con una roja. Le voy a chequear. Pero en el fondo, fíjate, siempre, yo lo que les sugiero es que use, saca la viscosidad del agua en MKS y después métela acá y con esto, o sea, en kilo, en densidad de pulpa, en kilo por metro cúbico, digamos, o te debería quedar consistente. Profe, lo que pasa es que en la ecuación 20 está la densidad de la pulpa, pero ahí está en toneladas por metro cúbico. Eh, Sólido. Ah, porque ya está multiplicado por rho del agua. CP. Claro, esto está en toneladas. Entonces, tendrías que pasar, multiplicarlo por 1000 para meter la densidad acá. Sí. Si lo pones en kilogramos, si lo traes por tonelada, yo creo que debe ser por eso que está este factor de conversión aquí. Está pensando que lo traiga directamente en toneladas. No he chequeado esta ecuación en todo caso. Pero lo importante, yo creo que retengan la 21. O sea, la ecuación 21, si se fijan, depende de las dimensiones que se den la viscosidad del agua, nada más. Sí, queda claro, profe. Gracias. Vale. Profe, y ¿Alguna otra cosa? última, Diga. última consulta. O bueno, ¿Sí? no sé si alguien más tiene alguna duda, pero queríamos preguntar si era posible quizá dar un día o 2 días más de plazo para alcanzar a terminar bien la tarea, dado que igual teníamos hartas dudas. Ya, mañana hasta ahora. Ya, vale. ¿Ya? Gracias, profe. Ya, yo lo voy a cambiar aquí. O sea, el objetivo de esta tarea, yo creo que. O sea, mi propósito es que después del control también manejen cómo calcular los puntos del diagrama operacional, qué significan, tengan todo eso más o menos bien aceitado y lo hagan más o menos rápido y no les falte tiempo. Así que esa es la finalidad. Entonces tenemos que lo hago ahora. Vale, muchas gracias, profe. No de nada. Ok, editar. Primero se por Julio. .
Ok. Y ahí debe estar cambiado. Ya. ¿Alguna otra duda o comentario? Se puede llevar formulario, ¿cierto? No recuerdo haber preguntado si dijeron eso. Sí, pero no, pero el control tiene dos partes. Una parte conceptual que es sin formulario, sin calculadora, sin nada, sin teléfono, sin nada. Y, y sin torpeo. Y la segunda parte es con formulario, todo lo que quieras. Ya, gracias. Vale, nada. Bien. Bueno, les digo no, gracias por esperarnos un poquito hoy día. Como les dije, estaba medio conchado con las vacaciones ahora de los niños que todavía buscar su actividad, así que le agradezco. Y bien, bueno, cualquier duda pueden usar el sitio del mismo curso o me escriben y espero que les vaya bien el miércoles. ¿Ya? Vale, profe, gracias a usted. Cuídese. Que Muchas estén muy gracias. bien. Igual. Chao, chao. Chau. Chao, Chao, profe, profe. cuídese.